Buenas noches ante todos. El día de hoy vamos a empezar a explicar uno de los beneficios reconocidos en el año 96 aproximadamente en el Perú. Se reconoció sacando un decreto ley sobre la participación de utilidades a los trabajadores. Asimismo, entró en vigencia más o menos en el año posterior, ya es más o menos 98, donde recién salió el reglamento de aplicación e interpretación de la ley. Eh, ¿Por qué se demoró? Del 96 al 98 hubo una modificatoria de las normas. Se sobreentiende que el pago de utilidades tenía que ser en consenso esa ley con el sector industrial, empresarial, y también con los sindicatos, que son los que prevalecen los derechos de todos los trabajadores. Este tipo de beneficio es un modelo copiado de otros países desarrollados y responde en este caso, a compartir solidariamente de parte del empresario sus ganancias en un ejercicio económico. Ahora, la distribución de estas utilidades está relacionada siempre a unas condiciones. Si la empresa, de acuerdo a la magnitud, supera los 20 trabajadores en planilla, estaríamos hablando de a partir del 21 trabajadores para arriba, ya estaría obligado a pagar. Pero si tuviera hasta 20 trabajadores, no estaría obligado a distribuir utilidades. O sea, si supera los 20 trabajadores. Asimismo, también vamos a hablar de cuánto es el tope de utilidades, porque no es ilimitado. No es que tú puedas recibir la cantidad infinita y no haya un tope de la cual te ponga como traba también las normas. Hay un monto que es el tope para poder recibir utilidades. Hay que tener en cuenta que también hay una fecha cuando se debe recibir utilidades. Eh, Normalmente siempre es posterior, 30 días posterior a la presentación de la declaración anual de las empresas, teniendo ya la obligación que de distribuir las utilidades que correspondan. Ahora, ¿qué pasa si vamos a ver temas donde también se presenta que los empleadores no presentan o no cumplen con el pago o la comunicación de entrega de utilidades? Pues tendríamos que ver la forma de cómo hacer prevalecer nuestros derechos, sabiendo que muchos de los trabajadores no tienen conocimiento de cuánto es la utilidad, porque como ustedes sabrán, la empresa no le entrega a cada trabajador los estados financieros con los anexos. Ustedes podrán ser testigos de que esos estados financieros gran parte lo maneja la gerencia o el área administrativa. Si hablamos de personal de producción o el personal comercial, pues muy pocos de ellos puedan obtener el acceso de cuánto fue la utilidad del año, o por ver el detalle también. Pero sí nace mencionarles que en algunos casos las utilidades a veces son expuestas y están expuestas a una queja y supervisión del Ministerio de Trabajo si el personal o el trabajador no está conforme con el resultado. A veces suele ser que la empresa se ha presentado casos que han inflado costos, han inflado gastos para poder restar las utilidades y poder pagar menos distribución, ¿no? Eso hay que tener presente. Ahora, ¿cuáles son las medidas también? ¿Qué es lo malo del caso de las utilidades con respecto al tope de 20 trabajadores? Superan los 20 trabajadores, tiene que entregar utilidades. Entonces, ¿qué hace el empresario? Crea una empresa donde coloca solo 20, y si tiene o necesita más trabajadores, crea una segunda empresa donde ingresa otros 20, y así en cada empresa tiene cada trabajador que no supera la suma total de 20 en cada empresa en planilla. ¿Con el ánimo de qué? De evitar distribuir las utilidades. Y muchos de los casos, ¿y cómo lo puede hacer? He visto en algunas empresas que, por ejemplo, los que trabajan en el área de contabilidad los crean una empresa, el dueño crea una empresa, el empresario, y ahí pone el área de contabilidad, y la empresa tiene giro, ¿no?, de negocio o de actividad, le ofrece servicios contables. Pero como es parte del grupo económico,
es una empresa con 20 trabajadores y así sucesivamente también crea otra empresa que se dedique al área comercial y pone 20 trabajadores del área comercial, y en producción también pone otra empresa que se dedique al servicio de producción y también pone ahí 20 trabajadores y así. Puede tener hasta 5 empresas y puede tener unos 100 trabajadores y no cumple con distribuir las utilidades, ¿no? Entonces, hay a veces mecanismos en los cuales algunos empresarios son asesorados para poder evitar el pago de utilidades. Pero luego salió el cambio de la norma donde se tenía que aplicar las normas internacionales de interpretación financiera, las NIF, donde ya se tuvo que reconocer las empresas asociadas, ¿no? Y cuando hablábamos de empresas vinculadas, estábamos hablando de que estas empresas sí tenían que ser consideradas dentro de la distribución de alguna participación de las ganancias, porque eran empresas vinculadas que también estaban ofreciendo servicio, y es ahí donde ya un poco se regularizó y sinceró el tema de crear empresas para evitar las utilidades. A ver, vamos a continuar entonces. Empezamos con una pregunta. Utilidades. Si bien es cierto, podríamos hablar qué son utilidades. Hay que tener presente que las utilidades siempre son positivas, es lo contrario a las pérdidas, y hay que tener en cuenta que es el resultado positivo de un ejercicio económico donde el cual se va a distribuir un porcentaje de acuerdo a lo que manda la ley. Mencionamos, la participación de las utilidades es el derecho que poseen los trabajadores sobre los beneficios generados durante el ejercicio económico de la empresa con fines de lucro. Cuando tenemos que aclarar este punto, es bien claro de que la participación de los trabajadores tiene que ver de acuerdo a la magnitud de la empresa, de acuerdo a la cantidad de trabajadores, y también bien claro de acuerdo a qué tipo de empresa, porque hay empresas, como pueden ver, que se desarrollan sin fines de lucro. Es decir, estamos hablando de una ONG, por ejemplo. Una ONG es un organismo no gubernamental donde en este caso ellos operan sin fines de lucro, entonces no podría distribuir utilidades, no estaría obligada. Mientras que las empresas, gran mayoría de la actividad privada, ya sea industrial o de servicios, pues sí, están obligados a la entrega de estas utilidades, y va a ser esa distribución en función a qué tipo de giro de negocio. Luego más adelante vamos a ver que los porcentajes de distribución son, depende la actividad o el giro de negocio de la empresa. Pero sí, es un derecho ganado en el país. Hoy día, en la actualidad, en nuestra realidad nacional empresarial, pues tenemos un mínimo porcentaje que llega a distribuir utilidades. Como ustedes sabrán, también en nuestro sector empresarial existen las microempresas, que estas empresas sí están exoneradas a la distribución de utilidades a pesar de que superen la cantidad de trabajadores, según por pertenecer a un régimen especial laboral, no entregan utilidades. Eso hay que tener en cuenta. Asimismo, también los trabajadores pueden estar quizás de un régimen laboral especial como lo de construcción civil, tampoco reciben utilidades porque ellos sus beneficios los reciben de una forma distinta. Ellos los reciben semanalmente, se les paga sus beneficios, ¿no? En caso del cálculo de utilidades que vas a pagar al año, ya ellos no estarían dentro de ese beneficio. Hablo al momento del pago después de la DJ anual, ¿no? Eso hay que tener presente. Siguiente pregunta. ¿Qué empresas están obligadas a pagar utilidades? Según el decreto legislativo 892 que le mencioné en el 96, es cuando salió la norma, señala que todas las empresas que desarrollan actividades generadoras de renta de tercera categoría deben participar utilidades y que tengan en promedio más de 20 trabajadores, como ya le había mencionado. A esto hay que tener en cuenta que los trabajadores deben estar activos al momento del cálculo. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Vamos a suponer que sea una empresa que tenga
más de 20 trabajadores, o sea, quiere decir 21 trabajadores, pero un mes antes de la distribución, el empresario, para evitar, busca la disminución del pago de utilidades, quizás desvinculando a uno o dos para tener menos de 20 o totalmente que no pase la cantidad de 20, ¿no? Entonces, ahí habría que tener en cuenta que la norma aclara, según el reglamento, los trabajadores activos al momento del cálculo, según tu planilla, ¿no? Siguiente pregunta: ¿cuánto de participación deben de pagar? ¿Cuánto deben entregar a cada trabajador por respecto en función? ¿Todas las empresas deben pagar el mismo porcentaje? ¿Cuánto es la participación? No podemos hacer la pregunta. ¿Será 50% para el empresario y 50% para los trabajadores? No. Veamos qué es lo que menciona acá este artículo. Según las leyes, las utilidades siempre van a ser entregadas, no pueden superar un acumulado de 18 sueldos. Para empezar, es un tope, eso que le decía. El tope que manda la norma es que un trabajador en utilidades no podrá recibir su utilidad siempre y cuando sea por debajo de los 18 sueldos, pero si supera los 18 sueldos ya no va a poder recibir esa cantidad. Siempre hay un tope, y así hay que tener en cuenta que esta bonificación varía en función al sector de la empresa, ¿no? Hay empresas que por la suma de sus actividades es recomendable y es lógica que paguen más, ¿no? Estamos hablando de que algunas empresas te pagan o distribuyen el 10% de sus utilidades con los trabajadores. Hay otras que entregan el 8% de su utilidad a los trabajadores, y hay algunas que entregan el 5% de utilidades a los trabajadores. Les explico cuándo y el por qué o cómo está dirigida a ese tipo de porcentajes o variaciones. Normalmente se sobreentiende que una empresa industrial, el trabajador ha sumado horas hombre, y es parte de su esfuerzo también la de obtener una calidad, y por lo tanto, al aumentar la calidad del producto, obtener más ventas y que la gente en el mercado reconozca su producto, ¿no? Que en todo tipo de empresa industrial se sobreentiende que el trabajador industrial, de producción, tiene más el tema de consideración por el sacrificio en la maquinaria, por el sacrificio humano, por el sacrificio de esfuerzo, ya sea en máquinas calientes, con ácidos, y ese trabajo de obrero es el cual se le reconoce a una empresa industrial que entregue el 10% de utilidades y lo reparta con todos sus trabajadores. Pero ese es en el caso de empresas industriales, que es con el sacrificio del recurso humano es que ha podido obtener esa ganancia, ¿no? Es mucho más, se merece más reconocimiento al trabajador de las empresas industriales. Es diferente a una empresa comercial, por ejemplo. Una empresa comercial o de servicios, pues el esfuerzo es menor, puede ser de oficina, puede ser de servicios, ya solamente otorgando un servicio de luz o otorgando un servicio, en este caso, de venta, como puede ser un centro comercial. Pues las empresas comerciales y servicios te traen el 8% porque se sobreentiende que el esfuerzo humano de sus trabajadores es menor, pero también de sus utilidades el 8% debe distribuirla. Hay que tener en cuenta que cuando se distribuye ese punto del 10% hay un mecanismo, ¿no? No se va a entregar de la misma forma, va a tener que verse en el ámbito de aplicación de dos formas, es simple y sencilla, pero como pueden observar, el 10% se le tocará a las empresas industriales entregar. Pero ¿qué sucede si hace una pregunta que las empresas industriales también tienen trabajadores administrativos, ¿no? También tienen su área comercial en las empresas industriales que venden los productos. La pregunta es, ¿solo a los obreros les toca el 10% y a los vendedores de la empresa industrial le toca 8%? Eso quisiera yo recalcar este punto, teniendo en cuenta que si nos ubicamos en un ejemplo de una empresa como Alicor, donde tiene obreros y tiene administrativos y tiene comerciales, es decir, que el 10% de su utilidad se va a repartir para los obreros y el 8% para sus vendedores y administrativos. No.
por ser ya una empresa del sector industrial, a todos sus trabajadores se le va a distribuir el 10% de utilidad en función a un cálculo, a todos. Mientras que la empresa de comercial, a todos sus trabajadores también el 8%, como pueden ver. En el caso de las empresas industriales no diferencia si eres obrero de producción industrial o eres un administrativo comercial. Cuando se trata solo de sectores, por solo el simple hecho de ser una empresa industrial, le tiene que distribuir ese 10% a todos los trabajadores, no importa en qué área trabajen. Eso hay que tener en cuenta. Siguiente pregunta, podemos mencionar quiénes tienen este derecho. Sabemos que algunos trabajadores no tienen o no pueden cobrar ese derecho por estar en el régimen especial. Eso ya lo había mencionado hace un momento. Acá mencionamos lo siguiente. Tienen derecho a participar en las utilidades todos los trabajadores que hayan cumplido las jornadas máximas de trabajo establecido en la empresa, sea a plazo indefinido o sujetos a cualquiera de las modalidades contemporáneas. O sea, quiere decir, puede ser un trabajador que sea ya estable, definitivamente sin contrato, o puede ser un trabajador que tenga un contrato a una modalidad establecida. Ellos tienen derecho y asimismo cuando se refiere es a los trabajadores que hayan cumplido la jornada máxima, como ustedes saben, la jornada máxima es de 48 horas, tienen derecho, en este caso, pues si la semana es 48 o en otras empresas que es 45, con haber cumplido la jornada máxima de la empresa, según le toque 48 o 45, pues tiene el derecho a la distribución de esta utilidad. Hay que tener en cuenta que el hecho que no hayas cumplido la jornada máxima, eso quiere decir que puede ser esporádicamente que también le toca, pero será en forma proporcional, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Qué sucede con aquellos que no cumplen con la jornada máxima de trabajo? O sea, quiere decir, ¿qué pasa con los trabajadores que en vez de trabajar 48 horas a la semana, por motivo X, se le hizo un contrato de trabajar part-time, quizás 24 horas a la semana, o quizás le tocó trabajar 30 horas a la semana, como son los practicantes? ¿Qué pasa con esos trabajadores? Como le decía, a estos trabajadores que tienen una jornada inferior a la mayoría de los trabajadores que tienen 48, ellos tienen 24 o 30, bueno, los que tienen menor a la jornada máxima, su participación de utilidades sí le va a tocar, pero será en forma proporcional a la jornada trabajada. Es decir, si a un trabajador de 48 horas le tocó la distribución, un ejemplo, del 10%, a los trabajadores se sobreentiende que no han trabajado 48 horas, le va a tocar jornada de 24, le va a tocar el 50% o la mitad del derecho que le tocó a un trabajador de la jornada máxima. No sé si me expliqué, si no lo vuelvo a repetir. El derecho que tiene un trabajador de haber laborado sus 48 horas, es decir, la jornada máxima, se le va a distribuir el 10%. Pero, ¿qué pasa con los que tienen, por ejemplo, part-time 24 o 30? Pues a ellos se les va a distribuir en función a una manera, un cálculo proporcional, en función a las horas que han trabajado. Si fuera 48 lo máximo y ellos han trabajado 24, pues se sobreentiende que debe ser proporcional a esa cantidad, es decir, casi el 50% de lo que le toque al trabajador de 48, ese 50% casi le va a tocar al trabajador que haya tenido horas de 24 semanales, ¿no? Eso hay que tener presente, que sí le toca, sí, pero de una forma proporcional, que sí se puede hacer el cálculo y normalmente estos sistemas que distribuyen ya utilidades tienen por bien determinar qué tipo de trabajador es, si tiene o no tiene el tiempo calculable de la jornada completa o jornada parcial. Acá hay un dato que se le va a mencionar. Más que dato, ustedes ya lo pueden también presumir. ¿Qué pasa con los trabajadores que hayan tenido, en este caso, descansos médicos, quizás por 60 días, hayan tenido una enfermedad ocupacional, hayan tenido quizás 3 meses por pre y postnatal, ¿no?
le tocará igual que el resto. Dice acá, las utilidades, se participarán en reparto de utilidades los trabajadores que hayan sufrido, dice, los trabajadores que hayan sufrido accidente de trabajo o enfermedad ocupacional y que haya dado lugar a un descanso médico debidamente acreditado al amparo y bajo los parámetros, las normas de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, quiere decir que se va a considerar como días efectivamente elaborados. ¿Por qué? Porque no se podría quitarle el derecho a los trabajadores que hayan tenido un accidente de trabajo. Imagínense que ellos han tenido, han sufrido un perjuicio y a la vez están descansando por el mismo accidente. Es parte de la naturaleza y está dentro de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, eso, como los descansos médicos están debidamente acreditados, se pueden ser considerados también para el cálculo de las utilidades. No es por el simple hecho de que tú tengas descanso médico 60 días, te voy a restar esos 60 días y eso no entra al cálculo, no. Sí se le distribuye porque se van a tener que considerar como días efectivamente elaborados. Siguiente pregunta. ¿Cuándo recibo las utilidades? Yo le mencioné que las utilidades tienen un momento exacto para poder ser distribuidas. Le mencioné que esas utilidades, por ejemplo, normalmente suelen entregarse 30 días después de haber presentado la declaración anual, ¿no? de un ejercicio económico. Es decir, si la empresa estaría presentando, o de acuerdo al cronograma de SUNAT, el 20 de marzo, su declaración jurada anual de impuesto a la renta, automáticamente tiene hasta 30 días a partir de ahí para poder entregar las utilidades. Es decir, será de 20 de marzo presenta, tiene hasta el 20 de abril para poder distribuir, comunicar a los trabajadores y también a los trabajadores que estén activos y a los que ya no estén activos y también cesados. Quiere decir, hay trabajadores, por ejemplo, que al momento del cálculo ahí están activos todavía en la empresa y se le consiguiera su utilidad completa, la cálculo, pero hay otras personas que quizás han trabajado mitad de año, o quizás han trabajado 9 meses, o quizás trabajaron 11 meses, pues a ellos también se les distribuye utilidad, no el simple hecho de que ya tener un trabajador desvinculado, un trabajador cesado, ya pierde el derecho, no. Ahora, también hay que tener en cuenta que a veces si la empresa no te comunica, es de parte del trabajador también poder enviar una carta a la empresa solicitándole la información de las utilidades que le correspondan, ¿no? Siempre también de parte del trabajador puede presentar solicitando esta información. Acuérdense que también cuando ustedes vean que el resultado sea negativo, el que no hay utilidades, pueden solicitar al Ministerio de Trabajo que revisen ese tipo de cálculo de utilidades porque quizás no han calculado de una forma correcta de acuerdo a ley, pueden haber sufrido algunas alteraciones para que no le alcance beneficio a los trabajadores también. Eso es comúnmente de parte de las empresas. Se ha identificado muchos ejemplos de estos donde las empresas sobrevalúan los gastos y perjudican los resultados. Eso sí. Acá la respuesta se la pongo a la siguiente presentación, donde dice que la participación que corresponde a los trabajadores se da distribuida dentro de los 30 días naturales siguientes al plazo de señalado disposición legal para la presentación de la declaración jurada anual de impuesto a la renta, como ya le había mencionado, ¿no? O sea, ustedes tendrían que ver el cronograma, ¿no? El cronograma que tiene la empresa según el último dígito del RUC, para ver qué fecha es el último día que tienen para presentar su DJ anual, y de ahí le calculan 30 días que tendrían como plazo para distribuir las utilidades a los trabajadores. Siguiente, vamos a ver ahora la siguiente pregunta. ¿Qué sucede si la empresa no cumple con el pago de las utilidades? Primero, sabemos que es un derecho, es un beneficio y puede ser sancionada toda empresa que incumpla con la normatividad laboral y los derechos que le asisten a los trabajadores. Entonces, ¿qué le sucede? La respuesta la tenemos acá la siguiente. El empleador que no pague a tiempo las utilidades puede ser sancionado un intervalo de un cuadro de sanciones, ¿no? Es decir, depende el perjuicio,
si hay agravante o no, va a depender de cuántos trabajadores se hayan perjudicado. Puede ser que en el cálculo haya hecho su planilla de utilidades y en el cálculo le salió a pagar, póngale casi el 90 o 95%, pero hay un 5% que quizás no fueron considerados en el cálculo de esas utilidades. Entonces, estos trabajadores pueden presentar su reclamo a la autoridad administrativa de trabajo para que sea revisado su caso. Luego la empresa evalúa, revisa y se da cuenta que sí, que hay unos trabajadores que faltaban incorporar al cálculo de las utilidades. Entonces, como ha sido solamente el perjuicio a un porcentaje mínimo, pues en ese caso se le puede aplicar la multa que va desde 5% de 6 unidades impositivas tributarias. Ese es en el caso de, por ejemplo, que sean pocos los trabajadores que han sido perjudicados. Pero de ser el caso de que sean más los trabajadores y la sanción o la infracción sea el perjuicio mayor, entonces ya sería una multa grave y con un agravante, ¿no? Entonces ahí sí ya estaríamos hablando de que puede ser ya no el 5% de 6 unidades o 6 UIT, sino el 5% de 10 UIT. Ahí estaríamos hablando de casi 36.000 soles, aproximadamente actualizando el UIT un poco más. Entonces, eso habría que tener en cuenta en muchos de los casos, depende de cuánto sería el perjuicio, de dónde tú aplicarías la sanción, ¿no? Acuérdense, si son pocos trabajadores, 5% de 6 UIT, si son por perjuicio a todos o una gran parte de los trabajadores, sería el 5% de 10 UIT. ¿Qué más? El monto de la sanción dependerá del número de trabajadores afectados por dicho incumplimiento. Es lo mismo que le acabo de explicar. Siguiente pregunta que vamos a ampliar es, ¿qué hacer si no me pagan las utilidades? Como le mencioné, saben muy bien que le asiste el derecho de poder presentar su reclamo ante SUNAFIL y además, si el trabajador ve que ya se han distribuido utilidades, puede presentar un documento por escrito solicitando su derecho, ¿no? Vamos a explicar, acá le pone que es aconsejable primero dialogar con el empleador sobre el impago de utilidades. Tener en cuenta que al momento de dialogar el debido proceso, lo más recomendable de hacerlo verbal, la consulta sería también más recomendable hacerla por escrito, porque supongamos que a ti personalmente te dice que no te corresponde o que no hay utilidades que distribuir, que a otros trabajadores sí le paga, porque si te das cuenta hay algunos trabajadores que dicen, oye, a mí sí me pagó mis utilidades, ya tengo y ya cobré, y a otros van y preguntan, señor, ¿y mis utilidades? A usted no le corresponde y además no hay utilidades, así ha habido pérdida. Entonces tú te sientes confundido de por qué un trabajador dice que sí le han dado utilidades, cuando tú vas a preguntar te dice verbalmente que no hay utilidades, que todo es pérdida, que este año no van a nuestras utilidades. Entonces, como tú no tienes el trabajador una información transparente de cuánto es la DJ, si hubo o no hubo, entonces es recomendable que solicite la información por el vía conducto regular, por escrito, teniendo en cuenta que verbalmente te pueden decir muchas cosas, pero después cuando tú presentas el reclamo, la empresa puede decir que tú nunca te acercaste a cobrar utilidades. Más aún cuando eres un trabajador que ya cesó, la empresa se va a defender que no te pagó las utilidades porque tú nunca te acercaste a cobrar, ¿no? Entonces es recomendable siempre que cuando ustedes, muy aparte de dialogar con el empresario, es recomendable solicitar las utilidades por escrito. No obstante, dice acá, si la empresa persiste con el incumplimiento, se refiere que lo recomendable es acudir a la autoridad, como le dije, SUNAFIL, Ministerio de Trabajo, para que envíe o solicitar una inspección y que no solo va a revisar el por qué no te pagaron, sino también que revise el sustento del cálculo de esas utilidades y tener en cuenta que amerita que si son los gastos justificables, puede ver si ha habido un correcto cálculo, ¿no? Sino de que haya hecho de forma correcta, utilizando los mecanismos, el área especializada, SUNAFIL recogerá la información, analizará y le pedirá el sustento de los gastos, ¿no? Porque a veces puede entender que los resultados que no otorgan los trabajadores pueden estar perjudicando el beneficio. Eso sí
habría que revisarlo y es recomendable que si se presentara esto en la empresa, no optes por el camino de rechazar la vía correcta, la de presentar tu reclamo a SUNAFIL o al Ministerio de Trabajo. ¿Qué más se puede explicar? Acá se menciona dentro de un dato adicional, como ya le había mencionado al inicio, que todas las empresas que están dentro del grupo de la actividad especial, el régimen especial laboral en el Perú, están automáticamente seccionadas o por último no estarían obligadas al pago de utilidades, puesto que cuentan un régimen especial de acuerdo a ley. Ahí puede mencionar las cooperativas, las sociedades civiles. Cuando se refiere a las sociedades civiles, estamos hablando del Colegio de Contadores, por ejemplo, algo que ustedes conocen, una sociedad civil, Colegio de Contadores, Colegio de Médicos del Perú, ese tipo de sociedades como colegios profesionales, que son sociedades civiles sin fines de lucro, pues en teoría no deberían distribuir utilidades, ¿no? También se puede mencionar las microempresas no están obligadas a entregar utilidades porque cuentan con una ley especial para poder reactivar la actividad empresarial. Se creó ese tipo de beneficios también para las microempresas, a pesar que superen los 20 trabajadores, ¿no? Eso habría que tener en cuenta. En este aspecto, en esta presentación, estaríamos viendo ya la primera parte de, de, de lo que es la distribución de utilidades, ¿no? La parte más breve. En esta otra presentación ustedes van a poder observar la forma correcta, la normatividad y muchos aspectos la base legal, ¿no? Acá ustedes pueden ver las normas, las leyes, donde se va a poder evidenciar que en el decreto legislativo que sacó ley de participación de utilidades salió en el 91, pero solo salió la ley de participación de utilidades sin su reglamento en el 91. Normalmente luego hubo en ese entonces reclamos del sector empresarial y se tuvo que sacar una norma modificatoria en el año 96, que es la que quedó, la 892. En el 11 de noviembre de 1996 salió la norma modificando el decreto legislativo 677. Ahora, del 91 al 96 pasaron 5 años después. Ahora, ¿cuándo salió el reglamento? Porque si no tienes el reglamento no puedes aplicar la ley. El reglamento salió 2 años después, en el 98. Agosto del 98 salió el reglamento de la ley de participación de utilidades. Ámbito de aplicación de la ley. Como ya le había mencionado, estas empresas que desarrollan actividades generadoras de renta de tercera categoría de la actividad privada. Y a los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, pero como pueden ver, no al régimen especial y tampoco no a la actividad pública. ¿Qué más? La aplicación también tiene por concerniente a esta de porcentaje la distribución en dos partes, ¿no? Se va a distribuir 50% de una forma y el otro 50% de otra forma. Es decir, cuando tú distribuyes utilidades, la primera parte del 10% que tú calcules, si es que se va a distribuir el 10%, el 50% de ello va a ser en función a los sueldos, a las remuneraciones obtenidas, y el otro 50% va a ser en función a los días trabajados efectivamente en la empresa, ¿no? Esos días considerados como días laborados, es decir, un trabajador que más haya trabajado en el periodo, pues le va a corresponder más. En sí, hay muchos que dicen, pero si yo soy un gerente, a mí me va a tocar más utilidades. Bueno, hay un punto de vista. La utilidad se va a distribuir al inicio en función a los días trabajados y gran parte de los que más días trabajan a veces son los obreros. Puede ser que el gerente área administrativa solo trabaje de lunes a viernes y el área de producción trabaje de lunes a sábado. Entonces podemos ver que ahí habría quizás una diferencia en el cálculo del 50% según a los días, ¿no? Así que en ese aspecto, el 50%, pues el obrero podrá recibir un poco más porque trabajó más días en el ejercicio o en el periodo económico en el cual se va a calcular esa utilidad. En cambio,
Por el otro lado, podemos tener que el otro 50% ahí sí puede ser que ya no sea favorecido el obrero, sino ahí sí los gerentes, porque son los que más remuneración han tenido en el periodo económico y por lo tanto ahí sí el que más ha ganado o el que más remuneración ha obtenido es el que más le va a tocar utilidad, ¿no? Eso sí habría que ver. Dice acá la norma que las empresas comprendidas en la ley participan de las utilidades de la empresa mediante la distribución por parte de esta de un porcentaje de la renta anual antes de impuestos. Sabiendo, ya le dije que hay diferentes porcentajes entre un 10, un 8 y un 5, ¿no? Acá podemos observar algo que ya hemos repetido anteriormente, pero como repaso está bueno para reforzar, que tendríamos unos requisitos es las empresas siempre y cuando tengan más de 20 trabajadores. Acá menciona las empresas de régimen especial, los trabajadores de cooperativas, autogestionarias, sociedades civiles, que no excedan de 20 trabajadores, siempre y cuando que no excedan, ¿no? Esos serían los que estén excluidos, porque no estarían pasando los 20 trabajadores. En el caso de trabajadores que en el año hayan superado o disminuido la cantidad de 20 trabajadores, se aplicará el promedio de un redondeo. O sea, quiere decir que también podemos tener que si en el año tú has tenido 20 y luego has disminuido, pues te va a tener que tocar en función a la cantidad de trabajadores que tuviste en tal tiempo del año, ¿no? Acuérdese que si tú, esto aplica la norma cuando un empleador observa que tiene 20 trabajadores y un mes antes o 2 meses antes de poder cumplir la época de distribuir utilidades, desvincula una cantidad de trabajadores para tener menos de 20. La norma ya se cuenta que en todo el año, si haya superado esa cantidad, ya le corresponde ya la distribución de utilidades. Acá está el porcentaje, igual que hemos hablado, pero más detallado. Para las empresas pesqueras, 10, telecomunicaciones 10, industriales, las mineras y las otras actividades le va a tocar 5%, ¿no? Cuando otras actividades, acuérdense que esto puede estar ligado a una empresa como de servicio, es decir, los estudios contables están en esta área, donde dice empresas que realizan otras actividades a las que están acá. Un estudio contable que tenga más de 20 trabajadores en planilla, sí podrá y estará obligada a distribuir su 5% de utilidades al año. ¿Qué más? Para determinar la actividad que realizan las empresas obligadas a distribuir las utilidades, se tomará en cuenta el SIUC. Ustedes saben que el SIUC es quien te dice qué tipo de actividad desarrolla, ¿no? Si es pesquera o industrial, el SIUC lo vas a encontrar en el RUC, ¿no? En la ficha RUC que tiene toda empresa, donde establece qué tipo de actividad desarrolla. Por lo tanto, de acuerdo a la actividad, le tocará el porcentaje de distribución de utilidades. Como pueden ver, el SIUC es el que manda para poder diferenciar si te toca un 10, te toca un 8 o te toca un 5%. En el caso que la empresa desarrolle más de una actividad, se considera la actividad principal mayores ventas brutas anuales para determinar la actividad y el porcentaje aplicable. Sí, es cierto. Hay empresas que al momento de crearlas, crean que su empresa tiene la actividad comercial, que también tienen la parte de la actividad de producción, es decir, que también fabrica un producto, ¿no? Y puede ser otro tipo de servicio. Entonces, hay empresas que se dedican al servicio de transporte, a la fábrica de un producto o a la producción y también a la venta de ese mismo producto, el área comercial. Entonces, tiene esos tres SIUC, porque hay empresas que tienen hasta tres SIUC dentro de su ficha RUC. Entonces, como puede mencionar acá la norma, establece que se puede determinar en este caso la actividad que desarrolle, la actividad más principal en la cual tenga más ingresos, ¿no? Si tiene más ingresos por el área de producción, esa se considera el 10%. Si tiene más ingresos por el área de comercial, le tocará el 8%. Es de acuerdo al volumen de actividad o ingresos que tenga esa empresa, se va a tener que calcular el porcentaje dependiendo siempre, como le voy a repetir, a las ventas o a sus ingresos en función a lo facturado, ¿no? Para poder ver qué tipo de porcentaje le va a tocar, el 10 o el 8.
Cómputo de los días laborados, algo que ya le mencioné, los días efectivamente laborados, hay que tener en cuenta que menciona la norma, que de acuerdo a la ley se enterará por días laborados aquellos en los cuales el trabajador cumpla efectivamente la jornada ordinaria de la empresa, así como las ausencias que deben ser consideradas como asistencias para todo efecto, por mandato legal expreso. O sea, cuando estamos hablando de asistencia justificada, ¿no? Acuérdense que se le puede restar a este tipo de cálculo de tiempo de días laborados a todas aquellas faltas injustificadas. Tratándose de trabajadores que laboren en tiempo parcial, como les mencioné, 24 horas a la semana, se sumará el número de horas laboradas de acuerdo a su jornada hasta completar la jornada ordinaria de la empresa, que podemos hablar part-time, ¿no? Días que se consideran efectivamente elaborados, lo que hablamos, ¿no? Permiso sindical, cierre de establecimiento por SUNAC. Supongamos que tú trabajas en una empresa y SUNAC viene y cierra el lugar donde tú trabajas. Los días que dure ese cierre también se pueden considerar como días efectivamente elaborados. El despido nulo, cuando hay una resolución judicial y te reincorpora a la empresa, ese tipo de despido nulo, todo el tiempo que haya durado el proceso judicial, también son considerados como días efectivamente elaborados. La suspensión de labores, como ustedes sabrán, la suspensión de labores hoy en día lo están viendo, la suspensión de labores perfectas, la suspensión de labores imperfectas. Esta suspensión de labores también se puede considerar legal siempre y cuando le asista el derecho y tenga vínculo laboral. La hora de lactancia, como es un subsidio, un derecho recién incorporado, también se va a considerar y no va a tener por qué ser restado porque es un derecho que asiste a los niños, ¿no? Y es parte del último derecho incorporado a las normas a favor de los trabajadores. ¿Cómo se va a distribuir? Como le dije, mitad, mitad. 50% en función a la remuneración y el otro 50% en función a los días efectivamente elaborados. Acá podemos ver que hay un 50% que se va a distribuir en función a los días, ¿no? Por cada trabajador se le va a calcular el total de los días reales y efectivamente trabajados. Hay que ver, si estamos hablando del año, cuántos días ha laborado en el periodo del 2020, este año, la cantidad de días, cuanto más días trabajado. Acuérdense que acá se va a perjudicar a las personas que tengan muchas faltas injustificadas, pues por tener faltas injustificadas también se va a perjudicar en el cálculo de utilidades. Aquel que no haya tenido ninguna falta, pues le tocará mucho más porcentaje con respecto a las utilidades. Para ese efecto se dividirá dicho monto entre la suma total de los días laborados por todos los trabajadores. Claro, luego hay que ver cuántos trabajadores tenemos, cuánto es la cantidad de horas totales con los trabajadores, para luego eso dividirlo por cada trabajador y a cuál le toca más, ¿no? Vamos a ver luego más adelante un ejemplo cómo se va a tener que hacer ese cálculo. Forma de distribución. Acá tenemos un primer ejemplo. Hay una empresa que tiene 25 trabajadores, ¿no? Esta empresa tiene 25 trabajadores, días trabajados por todos ellos, ¿cuánto será? Tenemos 312 días por 25 trabajadores, viene a ser 7.800 días. Repito, tengo 25 trabajadores. La cantidad de días al año, como pueden ver, son 312, ¿no? 300, perdón, de días son 312. Entonces, ¿cuántos? Hacemos un cálculo de días, ¿cuántos días tenemos que vamos a distribuir? Entonces digo, ¿sabes qué? 25 trabajadores, al año he tenido 312, entonces tengo que multiplicar 312 por los 25 trabajadores, tengo como resultado 7.800 días. La renta total de distribuir es 20.000, pero como ustedes saben, de estos 20.000, solo la mitad, el 50%, lo voy a calcular en función a los días trabajados. La otra mitad será en función al sueldo. Entonces acá dice, el 50% se va a distribuir en función a los días laborados por cada trabajador, entendiéndose como tal los días reales y efectivamente laborados. Entonces vemos acá, 50%, o sea, 10.000. Vamos a distribuir los 10.000. Acá podemos ver que tenemos
los 10.000 lo voy a multiplicar por 312, ¿no? Por 312, si tú has trabajado 312 días, entonces 10.000 por 312, ese resultado lo divido entre 7.800, entonces a ti te toca 400 soles de utilidad. Bueno, eso estamos hablando de un trabajador que ha laborado 312. Luego viene otro trabajador y quizás el otro trabajador no ha trabajado 312, ha faltado. Puede que él haya solamente trabajado 300 días. Entonces multiplico 10.000 por 300 días y lo divido entre el total de horas, que viene a ser 7.800. Automáticamente veremos que no le sale 400, le va a salir menos, ¿no? O sea, tengan presente que es la forma correcta de cómo se le debe calcular, pero para eso tú tienes que tener el total de días en función al total de trabajadores. El otro cálculo, como le dije, el otro 50%, que de los 20.000 que tengo que distribuir son los otros 10.000. ¿Cómo lo voy a distribuir? En función a las remuneraciones de cada trabajador. Es decir, quién ha ganado más, quién ha ganado menos. A ese efecto se dividirá dicho monto entre la suma total de las remuneraciones y el total de los trabajadores que corresponden al beneficio, ¿no? O sea, es decir, acá sí vamos a multiplicar las remuneraciones por la cantidad de trabajadores. ¿Cómo vemos el cálculo? Acá está. 25 trabajadores igual. El total de remuneraciones, para que lo puedan observar, voy a agrandar un poco más. El total de remuneraciones por todos ellos viene a ser 1.404.480. Ese es el total de lo que se ha pagado en todo el año. Tengo 25 trabajadores, pero yo he pagado un total de remuneraciones en todo el año, 144.480 es lo que he pagado en todo el año a estos 25 trabajadores. ¿A quién le toca más? ¿A quién le toca menos? ¿Quién ganó más? En función al cálculo. Renta a distribuir será los 10.000, el 50% de lo que faltaba. No se olviden que lo que yo tenía que distribuir era 20. Ya distribuí los 10.000 en función a la cantidad de días, ahora lo voy a distribuir en la cantidad de remuneraciones, ¿no? Como pueden ver acá tengo 50% de los 20.000, tengo los 10.000 que voy a distribuir. Entonces, haciendo el cálculo, 10.000 por 5.520 entre la cantidad. Estamos hablando si un trabajador ha ganado al año 5.520, ¿qué es lo que hacemos? 10.000, yo soy un trabajador que gana 120 entre el total de remuneraciones que la empresa ha pagado, 144.480, tendríamos que a este señor le toca 382.50. Ese es en el caso de que a un trabajador ha ganado 5.500. En un caso distinto, 10.000, ¿no? Por 9.000 entre 144.480 y puede que te va a salir un poco más, ¿no? En función a las remuneraciones. Ya eso habría un poco que lo practiquen con otros ejemplos que también les he acompañado en esta información. En las utilidades. Acá dice, el tope para percibir por utilidades es de 18 remuneraciones mensuales. Es decir, lo que tú ganas multiplicado por 18 es el tope que tú puedes recibir. No puedes recibir más de eso porque la ley ya no lo permite. ¿Qué otro límite hay? Si era un remado a la capacitación de los trabajadores, 18, 25 son como 7 sueldos que te tocaban y ya no te van a dar. ¿Qué pasa con esa diferencia? Pues se la queda el empresario, no, se la queda el empleado, que cuáles son los trabajadores, como dice, o promover el empleo para prácticas, etcétera, ¿no? Pero eso sí, no puede tomar disposición ese remanente o ese saldo que no te entregaron, que quede en libertad para que lo beneficie
al empresario, no. Ese dinero es de los trabajadores y tendrá que ser utilizado para ellos en capacitaciones, ¿no? ¿Qué más? El pago de las utilidades. Los trabajadores con vínculo laboral vigente, la participación que le corresponde a los trabajadores será distribuida dentro de los 30 días siguientes de la presentación de la DJ anual. Eso ya se mencionó. Las empresas que hayan generado remanentes comunicarán al Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, es decir, tienen que comunicar a aquellos que tengan su utilidad, los que no, no han comunicado. Por eso tú puedes también pedir esa información en el Ministerio de Trabajo si la empresa ha obtenido utilidades o no. En el caso de suspensión de la relación laboral, el requerimiento se hará vencido los 30 días de haberse reiniciado las labores. Es decir, normal pues, luego del cálculo de la J anual, tienes 30 días para poder automáticamente solicitar ese tipo de utilidades para aquellos trabajadores que no tengan vínculo automáticamente en esa empresa, ¿no? Acuérdese que para que tú tengas información si te corresponde o no, si la empresa ha obtenido utilidades, son dos. O solicitas por escrito en meses partes de la misma empresa, o puedes solicitar por escrito también al mismo. Acá el pago se distribuye utilidades, tienen derecho a cobrar el monto que le corresponda en el plazo prescriptorio. Acuérdense algo bien claro, eso sí, ¿qué pasa si ese año yo estaba de viaje y no pude cobrar en la fecha que correspondía? No pude cobrar, soy un trabajador. Bueno, ¿pierdo la utilidad? ¿Pierdo el derecho de cobro? No. Los derechos de los que asisten a los trabajadores prescriben a los 4 años. Es decir, tú tienes, a partir de la fecha que inició el derecho de cobro de utilidad, tú tienes 4 años para poder acercarte a la empresa y cobrar utilidades, tus utilidades. Quiere decir que el hecho que no cobrates en abril del 2020 tu utilidad que te correspondía, lo puedes cobrar posteriormente hasta 4 años, es decir, hasta el 2024 puede durar tu derecho de cobro. ¿Para qué sucede después de los 4 años? Prescribió tu derecho laboral. Automáticamente ahí sí prescribe a los 4 años el derecho de cobro. No se olviden, los derechos laborales prescriben a los 4 años, ya sea tu liquidación de beneficios sociales, ya sean tu sueldo por pagar, lo puedes solicitar después de haber cesado 4 años. Es decir, tú puedes también pedir tus documentos que se hayan olvidado de pagar hasta 4 años, prescriben los derechos laborales, no se olviden. En el caso de fusión, la utilidad se la relación dentro de los 15 días útiles. Claro, cuando te estás retirando, tiene 2 semanas a día natural siguientes. Eso, a los que tienen relación laboral o en este caso a los que ya están cesados. Como pueden ver, a los que selección laboral, 15 días útiles, pero aquellos que todavía tienen vínculo laboral, todavía activos, 30 días naturales siguientes. Acá podemos observar una hoja de liquidación de utilidades, que es lo que se debe tener en cuenta al momento de redactar cuáles son las partes a considerar, porque le tienes que entregar una hoja de liquidación de utilidades y el trabajador te debe firmar un cargo, se debe emitir por triplicado. Debe entregarse a cada trabajador una liquidación de participación de utilidades, de cómo se le forma. El trabajador luego podrá evaluar si es lo correcto, y en caso contrario, posteriormente, ¿no? Deberá contener como mínimo lo siguiente: el nombre del trabajador, la razón social del empleador, la renta anual que ha obtenido los impuestos a la empresa, los días laborados, las remuneraciones
que el trabajador de día le sobra, ¿no? Si tú superas, si tu utilidad supera los sueldos, que en este caso se estableció como tope, es el saldo que se tendría que indicar también acá cuánto sería el remanente del saldo a favor, en este caso para capacitaciones de los trabajadores. Utilidades y los impuestos. Habría que tener en cuenta que siempre preguntan, es una pregunta común, ¿no? Si es que está afecta o no está afecta, a qué tipo de impuesto está afecto. Bueno, las utilidades, de acuerdo al artículo 34 de la ley de impuesto a la renta, están afectas a renta de quinta categoría, por el cual está enfocado el trabajador, mientras que el empleador es agente de retención, tiene que retenerle al momento del pago de las utilidades la retención de quinta categoría. Es el impuesto del cual que te van a, en este caso, calcular y te van a retener. Ahora, no sería por ahí tener en cuenta que algunos mencionan si solamente va a ser renta en quinta o también le van a retener a FP o NP. No, en este caso solo el cálculo de la renta en quinta para lo que son utilidades. ¿Qué más? La participación de utilidades que el trabajador perciba constituye un gasto deducible para la determinación de la renta imponible de tercera categoría, constituyéndose en un escudo tributario para el empleador. O sea, quiere decir, las utilidades, las utilidades que el empleador paga a sus trabajadores, que le haya tocado pagar, pues le va a servir para deducir como gasto, ¿no?, en futuros resultados para el periodo siguiente. Ya eso era en función lo que se tenía que explicar. Ahora, muy aparte del caso práctico que se le ha colocado, tienen también casos prácticos simples, con un cálculo de una empresa. Sería bueno que vean este caso práctico. Acá está el 50% de días laborados, ¿no? Y también tiene el 50% de remuneraciones, que viene a ser el caso 72.500, que es lo que se va a distribuir. En la parte A puedes observar los días laborados, cómo se va a calcular. Tendríamos ahí el 50% de utilidad de acuerdo a los días, que la asistencia, es decir, los días efectivamente elaborados son la cantidad de días que ha asistido, ¿no? En función a, tú tienes ese control, planilla lo puede tener también, acá son 22 trabajadores, puedes ver que del trabajador 1 al trabajador 22, hay algunos que han trabajado 300 días laborados, por ahí puedes ver a unos 298, porque quiere decir que tiene una cantidad de días que no laborados. Será quizás uno es porque tiene inasistencias justificadas y otro es porque quizás es trabajador nuevo. Hay trabajadores que pueden tener menos en el periodo y por lo tanto le asiste el derecho quizás a 50 o de acuerdo a la cantidad de días. Como dices, va a depender cuántos días has trabajado en el periodo, ¿no? Y luego un porcentaje que se tendrá que distribuir, 9.523. Ustedes puedan poder ver arriba el importe efectivamente elaborado, que es lo que se ha determinado cuánto le va a corresponder. Y tiene que cuadrar, como pueden ver, de estos 6.000, los 62.500, en este caso 500.000, 62.500, es decir, a qué trabajador le corresponde mal. Y hay que ver que el porcentaje que se va a tener que distribuir va a ser en función siempre a qué tipo de actividad desarrolla la empresa. Acá podemos ver que ha sido 5%, ¿no? Teniendo en cuenta que seguro en este caso práctico ya te establece que la empresa que le corresponde solamente una tasa del 5% de 2.500.000 que fue la utilidad. El 5% viene a ser 125.000. Por eso de estos 1.000, 2.500 y para remuneraciones 62.500. Procedemos. El trabajador que más ha obtenido utilidad en días laborados es el trabajador 12, si no me equivoco. El trabajador 12 ha recibido, sí, es el que más ha obtenido utilidad, 3.333 de utilidad. Hasta ahí es lo que le ha tocado en función a días laborados, el trabajador 12. Mientras que cuando distribuyes el otro 50% en función a lo que es remuneración, como puedes ver acá,
se puede determinar que tenemos remuneración percibida anualmente al año. Hay trabajadores que han ganado más, hay trabajadores que han ganado menos, ¿no? Entonces, como puede ver acá, el trabajador 12, como puede ver, no es aquel que le va a tocar también igual más cantidad o más utilidad. Le tocó en días y le tocó recibir más en días, porque es prácticamente, tiene más días trabajados. Pero en función a remuneración, podemos ver que acá hay un trabajador que ha recibido más remuneración, que viene a ser 79.000 al año, comparación al resto que ha recibido 10.000, 12.000. No, acá hay uno que ha recibido 79.000 y creo que es el único. Sí, es el único. Ese señor, que quizás tendrá un cargo de gerencia, se lleva utilidad 8.453, comparación al resto que se lleva 1.000, 3.000 o 2.000. Él se lleva 8.453. Como pueden ver, es aquel trabajador que le va a tocar más utilidad. Ahora, este cálculo sería bueno que lo revisen, en este caso práctico, porque las utilidades son sencillas, se calculan en dos formas. Ahora, también como de una forma práctica y regalo para colaborar con todos ustedes, le estoy poniendo la revista de Caballero Bustamante donde le mencionan estos ejemplos, ¿no? Pueden ver acá, por ejemplo, en este PDF de Caballero Bustamante, te habla también de definiciones, ¿no? De distribución, de participación de utilidades, ¿no? Te habla la forma, pone términos, casos prácticos, qué conceptos va, qué se considera así, qué no se considera. Sería bueno que revisen también la información que le lo colocado, definidos prácticos para que ustedes amplíen mejor sus conocimientos, ¿no? Le he puesto con respecto a Caballero Bustamante, le he puesto a ver cuántas revistas, y le he puesto tres partes, tres informes de Caballero Bustamante, y espero que puedan sacarle provecho en función a los ejercicios que plantea siempre esta revista, que es una revista especializada en contabilidad. ¿Listo? Ese es en función al tema de Caballero Bustamante. Bueno, señores, ahora espero que haya sido de agrado el tema de las utilidades, que espero que algún momento ya ustedes tengan la